Bienvenidos, queridos docentes, a esta nueva, o en este caso, esta primera cápsula educativa que tiene que ver con la alfabetización digital, nivel básico. En esta cápsula educativa nosotros vamos a trabajar el uso de herramientas de Microsoft Word en el caso básico, que tiene que ver específicamente con darle formato a un texto en específico. En este caso, ¿qué herramientas vamos a tratar específicamente en esta presentación? El formato del párrafo, como ya lo habíamos mencionado, específicamente las herramientas de borrar formato de un texto copiado de internet, de otro documento en específico, la alineación del texto, los márgenes, cómo dar márgenes específicamente de acuerdo a los que yo necesito, el espaciado del texto y las viñetas. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos cuando leemos esta pregunta? ¿Qué significa dar un formato a un documento? Lo primero que nosotros tenemos que asociar tiene que ver con la presentación que tiene un determinado documento, de acuerdo a los requisitos que nos piden. La mayoría de las veces nos piden, no sé, un interlineado determinado, un número de letra, justificado, y todos estos elementos nos posibilitan dar un formato en específico. Entonces nosotros tenemos que saber qué herramientas usar para poder llegar a este formato. Y como habíamos mencionado anteriormente, varía de acuerdo a la formalidad, o sea, de acuerdo a lo que me pide UTP, lo que me pide no sé, si yo estoy haciendo un curso en específico, cada institución va a tener un determinado formato. También va a depender del medio donde se presentará. Si yo lo voy a presentar a UTP, si lo voy a presentar en una institución, si lo voy a presentar al ministerio y también a la persona que se entregará. Algunas veces el formato va a depender netamente de los gustos de alguna persona. Si quiere algún número de letra en especial, un espaciado, si le gusta que los títulos estén centrados. Todo eso va a depender netamente de todos estos factores. Ya. En este caso, yo ya copié de una página de internet este texto, que tiene un formato en especial. Si se dan cuenta, tiene negrita en esta parte, tiene un determinado tipo de letra, tiene un interlineado en específico, en este caso parece que es 1,5 o 1,15. Si se dan cuenta, aquí está en cursiva y también no tiene justificación. Entonces, para poder determinar, para poder borrar como primera herramienta, lo que vamos a hacer es seleccionar el texto completo, puede ser manual o de acuerdo a una herramienta que tenemos más arriba, y vamos a ir al icono que está en la parte superior de mi documento de Word. Entonces yo voy a subir y voy a llegar a este icono, que es una A, y al lado sale como una gomita. Si yo lo presiono o pongo el cursor encima de este icono, dice borrar todo el formato. Yo ya tengo seleccionado mi texto, entonces voy a presionar este icono. Si se dan cuenta, al solamente presionar, el texto va a cambiar, va a borrar su formato y va a ponerle el formato que presenta Word cuando uno lo inicia. O sea, es un formato por defecto. O sea, viene programado con ese formato. Entonces acá nos damos cuenta que cambió la letra, en este caso es la Calibri, cambió su tamaño y se dan cuenta el espaciado es mucho menor. Entonces debe ser como de 1. Entonces tenemos esta primera herramienta que se llama borrar formato. La segunda herramienta que habíamos mencionado tenía que ver con justificar. Justificar tiene que ver, o sea, alineación, justificación o alineación. En este caso tiene que ver con cómo yo voy a posicionar mi texto en relación a la hoja. En este caso, si se dan cuenta, el texto está
alineado a la parte izquierda. Si se dan cuenta, acá está de acuerdo a el margen, está todo recto, pero acá no. Por lo tanto, acá nos va a faltar alineación y eso se va a dar de acuerdo a un botón en específico. ¿Qué tipos de alineación hay? Si uno va a las herramientas, acá hay 3. Acá tenemos esta alineación a la izquierda. Si yo presiono, va a quedar así. Ahí. O sea, a la izquierda. Esta parte me va a quedar derecha, en cambio esta no. En este caso, alineación al centro. Centrar. Eso quiere decir que el texto va a quedar en el centro sin tener una alineación en los márgenes tanto derecho como izquierdo. Y este tercero tiene que ver con alineación a la derecha. Y como habíamos mencionado, el texto va a estar alineado, en este caso, en el margen izquierdo, y en la parte derecha quizá no lo va a hacer. Para que mi texto esté tanto en el izquierdo como en el derecho, yo voy a presionar esta, que se llama justificar. ¿Eso qué significa? Permite distribuir, como ahí menciona la herramienta, permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Entonces yo al presionarlo, el texto va a estar alineado, en este caso, en el margen izquierdo y en el margen derecho. Y ahí nos queda el texto justificado. La tercera herramienta que nosotros íbamos a mencionar tenía que ver con el espaciado. Yo nuevamente voy a seleccionar el texto y voy a ir a este icono, espaciado. ¿Qué significa el espaciado? Tiene que ver con elegir la cantidad del espacio que permanece entre las líneas del texto o de los párrafos. Entonces yo voy a ver cuál es la distancia que va a tener una línea y otra en este caso, el párrafo o entre párrafos. También está esa herramienta. Entonces, yo voy a presionar y me van a dar diferentes opciones. ¿Qué opciones me van a dar? 1,5, si se dan cuenta, al mover el cursor, yo ya estoy cambiando el interlineado de un texto, bajo 1,5, y ahí va cambiando, 2, 2,5, 3, y les va a dar una opción de interlineado personalizado si ustedes quieren poner otro tipo de interlineado. En este caso yo voy a elegir 1,5. Pero también nos va a dar otra opción que tiene que ver con dar espacio antes del párrafo y después del párrafo. En este caso yo voy a bajar entre las opciones y voy a llegar hasta acá, donde sale la flechita antes del texto y después la flechita después del texto. Acá nos da la opción de agregar antes del párrafo, agregar después del párrafo, quitar espacio después del párrafo y quitar antes del párrafo, ¿ya? Y eso va a variar de acuerdo a la configuración que ya tiene el texto. En este caso, yo voy a poner quitar espacio después del párrafo. Y si se dan cuenta, la distancia entre un párrafo y otro se eliminó. Pero si yo voy arriba y pongo agregar, va a mantener la distancia que había tenido, que se presentó anteriormente. En este caso lo voy a agregar. Luego, la siguiente herramienta tiene que ver con márgenes. Entonces yo voy nuevamente a seleccionar el texto y voy a ponerme en formato. Entonces en formato tenemos 3 herramientas de izquierda a derecha. En este caso, márgenes, orientación, tamaño y columnas. Lo que nosotros vamos a ver hoy específicamente es márgenes. Entonces, nosotros nos vamos a esta herramienta y la descripción es la siguiente. Dice, establecen los tamaños del margen de todo el documento o sección actual. Entonces, yo voy a determinar cuánto es el distanciamiento que tiene un documento respecto al margen de este. Entonces, yo voy a presionar
y me van a dar diferentes configuraciones que son predeterminadas. Entonces, sale la última configuración que ya yo hice, la normal, que en este caso son de superior 2,5, inferior 2,5, 3 y 3, la que es estrecha. Si se dan cuenta, al presionarlo ya cambia el margen. Moderado, ancho, y también márgenes personalizados. Entonces uno presiona ahí y va a decir, ya, yo quiero que superior tenga 2 centímetros, quiero que inferior tenga 2 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esa configuración, yo voy a darle el margen que quiero. También se pueden hacer de manera manual. Yo puedo correr estos márgenes, pero en este caso te lo aplica a todo el documento. Y finalmente, el último elemento que íbamos a ver hoy tiene relación con las viñetas. ¿Qué es una viñeta? Algunas veces yo necesito hacer una enumeración de elementos, alguna cronología, algo similar, un conteo de elementos. Por lo tanto, yo necesito aplicar viñetas o también numeradas. ¿Qué es una viñeta? Sí. Como les decía, ¿qué es una viñeta? Tiene que ver con una imagen que va a dar un margen en específico para poder dar una lista de actividades o de enunciados. Si yo pongo aquí, no sé, causas de peste negra, podría poner falta de recursos médicos y tecnología. Puedo poner interacción directa con ratas. Interacción. Entonces ahí tenemos dos enunciados que van a ser una lista de un determinado elemento. Entonces, yo puedo ir a la viñeta. ¿Cuál es la viñeta? Primero, ¿cuál es la herramienta que necesito para poder hacer esto? Uno va a la parte superior y va a encontrarse con este icono que tiene que ver con estos puntitos y la línea. Y dice, crea una lista con viñeta. Uno despliega el botón y les va a dar diferentes opciones de viñeta. En este caso, cuadrado, si se dan cuenta, cambia de inmediato. Círculo con el interior blanco. Cuadrado, una imagen más abstracta. Y así sucesivamente. Yo voy a poner este. Si quiero seguir describiendo estas causas de la peste negra, yo voy a presionar el cursor, voy a dejarlo al final del texto y voy a poner Enter. Y ahí me va a dar otra más. Si yo quiero eliminar la lista, hago doble clic en el lugar donde necesito seguir con mi texto. Y ahí se me va a eliminar, en este caso, la viñeta. En el caso de las numeraciones, voy a volver a seleccionar y voy a ir al lado de donde estaba la viñeta. Acá. En este caso, la numeración, que tiene que ver con una lista numerada, cronológica, de acuerdo a las prioridades, a la disposición que yo quiero darle. Entonces, yo presiono la ventanita que está acá, ese triángulo invertido, y me van a dar diferentes opciones. Números con un punto, y si se dan cuenta, abajo va a cambiar el número con paréntesis, número romano con punto, letra con punto, letra minúscula con paréntesis, y así sucesivamente. Entonces yo para optar, presiono y me va a quedar con números. Y lo mismo que habíamos mencionado con la viñeta. Si yo quiero seguir realizando la lista, pongo Enter, pero si yo quiero eliminar la lista,
o quiero terminar la lista y seguir escribiendo, más que nada eso, voy a poner doble clic y ahí voy a seguir con mi texto normal. Entonces, esas han sido las diferentes herramientas que yo voy a presentar en esta cápsula, o más que nada se presentaron en esta cápsula, las cuales son borrar formato, espaciado, lo que tiene que ver con márgenes, interlineado y en este caso numeración y viñetas. Espero que sea de su utilidad. La idea es tratar de practicar lo más posible porque al final esto termina después siendo de mucha utilidad para nosotros los profesores, ya que trabajamos constantemente, en este caso, con documentos que nos puedan servir para guías, para presentaciones, y estos mismos elementos también se pueden aplicar en otros elementos de Word, en este caso PowerPoint, Excel, entre otros. Por lo tanto, esto que es básico nos va a servir para todas las otras herramientas. Así que muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado y a practicar.